Bueno, muy buenas, señoras y señores. Vamos a ver cómo se traducen a modelo relacional pues las débiles, las reflexivas, las ternarias, cuaternarias, etcétera, y el modelo extendido. ¿Vale? Vamos a empezar por las débiles. Las débiles vamos a ver, como dice aquí, que cada una de las entidades se traduce como si fuese una tabla, como hemos hecho en el modelo relacional básico. Pues aquí tenemos los edificios, tenemos las plantas, pues todas se traducen como, como tabla. La normal, la que es la fuerte, se traduce como una entidad normal y aquí tendremos sus campos que tenemos aquí y marcamos como primaria la que hemos marcado como primaria. La débil, ¿vale? Pues vamos a ver que los campos de la débil serán los que tiene ella, que son el número de planta y la superficie, el número de planta y superficie, pero además vamos a poner la clave primaria de la parte fuerte, porque esto es como una 1N. Al final acaba el campo aquí, que además acabará siendo clave foránea, igual que en una 1N. La única diferencia con una 1N es que además de ser clave foránea, también va a ser parte de la clave primaria que la van a formar las dos. Esta más esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la débil necesita la fuerte para tener todo el sentido. Por ejemplo, el número de planta 1, si no sé de qué edificio es, pues no sabe qué planta 1 es. Bueno, pues así se hace una débil. Venga, la siguiente vamos a ver son las reflexivas. Las reflexivas va a depender de su cardinalidad. Si la cardinalidad reflexiva es una 1n, veremos que se traduce parecido a una 1n. ¿Y cómo se traducían las 1n? Pues que si teníamos una parte 1 y la parte n, imaginaros que es el empleado, lo que vamos a tener es que el empleado vuelve a estar aquí como clave foránea. ¿Sí? ¿Veis aquí? Que este ID supervisor en el fondo es un ID de empleado. Está de alguna manera relacionado con la misma tabla, por eso se llama reflexiva. Y como es una 1N, esto no se va a crear una tabla, sino que lo voy a meter dentro de la misma tabla. Es como si tuviese empleado de un lado, empleado del otro, y que la parte 1 fuese empleado y la parte N también fuese empleado. ¿Sí? Con lo cual, tendremos que una foránea, pero que estará relacionada con la primaria de esta misma tabla, en vez de con la primaria de otra tabla. Y así se traduce una 1N, reflexiva. Una MN reflexiva, bueno, una 1,1 reflexiva, perdón, va a ser igual que N, una 1N. Es decir, pondremos una ID, en este caso de la pareja, y le pondremos que está relacionada con la primaria de esta misma tabla de personas. Y por último, una MN, vamos a ver que aquí sí que crearemos la tabla personas, pero también crearemos la tabla amix. Con lo cual tendremos las personas que tendrán el ID y el nombre, ¿vale? Y la tabla mix que tendrá dos veces dos IDs de persona. Tendrá el ID de la persona y el ID del amigo, ¿vale? Y estos serán dos claves foráneas porque irán a dos IDs, ¿sí? Y las dos juntas van a ser nuestra clave primaria, ¿sí? Igual que hacíamos en una MN, pero es como si tuviésemos personas de un lado, personas del otro, y entonces tenemos un ID de persona, un ID de persona. Pam, pam. Y están relacionadas con la persona las dos. ¿Vale? Bueno, pues ya vemos también cómo se traduce una MN reflexiva. Ahora vamos a ver las ternarias. Vamos a ver que todas las entidades se van a traducir como tabla, como hemos visto antes. Ya veremos que la relación que hay entre ellas siempre se transforma en tabla, ¿vale? No os da igual la cardinalidad, siempre se va a transformar en tabla. ¿Y qué atributos tendrá esta tabla? Pues los atributos que tenga esa propia relación más las IDs de las primarias las primarias de cada una de las tablas que forman parte de la relación. Y dependerá de la cardinalidad, que entonces pues la clave primaria va a ser una u otra. Entonces vamos a explicarlo ahora un momento. Por ejemplo, esta es una MNP, es decir, tenemos una ternaria donde tenemos una parte N, una parte M y una parte P. Vale, y tendremos una tabla alumnas, una tabla modus, una tabla convocatorias y una tabla avalúa. Estas tres de aquí se hacen como siempre. Tendrán estos campos y esta será la primaria, tendrán estos campos de la primaria. ¿Y esta de aquí qué tendrá? Pues el ID del alumno, que es la clave primaria, el ID del módulo y la convocatoria. Y además va a tener la nota. ¿Sí? Y como es una ternaria MNP, veremos que las tres van a participar como clave primaria. Pues aquí lo tenemos, por ejemplo, si vemos el evaluar, tenemos el ID de la alumna, el ID del módulo, el ID de la convocatoria. Las tres son foráneas porque vienen de cada una de las tablas, ¿vale? Y además las tres juntas forman la clave primaria.
y las otras tres tablas, como veis, se forman como las tablas normales y corrientes. Bueno, tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, una 1MN. Una 1MN es como la MNP, pero veremos que la clave primaria solo serán la M y la N. Es decir, una relación ternaria, como mínimo, tiene que tener, ya veréis que tiene que tener dos de las tres para poder identificar. Y por eso es lo de la clave primaria, cuáles participan y cuáles no. Si teníamos el de antes, este de aquí, que tenemos una MNP, necesitamos las tres para identificar, porque necesitamos el alumno, necesitamos la convocatoria y necesitamos el módulo para saber cuál va a ser la nota. ¿Sí? En cambio, para saber, para participar, en este caso en un proyecto, ¿vale? Pues tenemos los empleados, los proyectos y los roles. No necesito saber el rol para saber quién participa en un proyecto, porque con el empleado y el proyecto ya tengo suficiente, porque solo puede haber un rol, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Pues que en participar se va a crear como tabla, va a tener el ID del empleado, el ID del proyecto, el ID del rol, pero solo los tres van a ser foráneas, porque eso siempre, pero las dos que van a ser clave primarias van a ser el empleado y el proyecto. Lo tenemos aquí, ID de empleado, ID de proyecto, ID de rol. Las tres son foráneas relacionadas con las tablas correspondientes y los campos correspondientes, poniéndolo bien. Aquí hemos puesto una T, pues no, tendría que ser una R. Y estas dos son las que forman parte de la clave primaria. ¿Vale? Y ahora vamos a ver una 1,1n. Pues una 1,1n es igual que la 1mn, pero con la diferencia de que impartir se va a convertir en tabla, las tres van a ser foráneas porque tendré dentro de ella el ID del horari, el ID del grupo y el ID del aula. El ID del horari seguro que participa en la clave primaria y hemos de elegir entre una de estas dos para la otra parte de la clave primaria porque necesito tener dos como mínimo si son tres en una ternaria. ¿Vale? Pues si lo miro aquí, hay estas dos posibilidades. Solo una de las dos, pero las dos son correctas. Y por ejemplo tengo aquí el ID del horari, el ID del grupo y el ID del aula, aquí también. Pero aquí las tres son foráneas, aquí también las tres fueron foráneas, cada una con su tabla. Aquí forman primaria el horari porque siempre tiene que estar y el grupo, y aquí el horari y el aula. ¿Vale? Cualquiera de estas dos es correcta y las otras tablas se hacen como siempre. Y si tengo una 1-1-1, pues lo mismo, necesito, las tres van a ser foránea porque tendré el ID del tribunal, el ID de la tesis, el ID del doctorado, ¿vale? Pero la primaria, pues puede ser cualquiera de las relaciones. Esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. ¿Sí? ¿Vale? Aquí tenemos las tres posibilidades. Es decir, el ID del tribunal y el ID de la tesis y el ID del doctorado siempre están, siempre son foráneas, cada una con la suya, lo vemos en las tres posibilidades. Pero luego podemos tener primaria, ID de tribunal y ID de tesis, ID de tribunal y ID de doctoral o ID de tesis y ID del doctoral. ¿Vale? Y además hemos de tener el atributo que teníamos aquí también, ¿eh? Siempre, eso siempre. Pues así te traduce una enearia. Y por último tenemos el modelo extendido, ¿vale? Este modelo extendido, ¿vale? Es como una especie, que ya lo veremos también en programación, como una herencia. Vamos a tener una entidad que es padre de otras entidades que van a ser hijas. Y ese padre puede tener n entidades hijas. Los atributos del padre son heredados por todas las hijas, es decir, que lo que yo tenga en el padre, ¿vale? Es como que también es de todas las hijas, ¿vale? Y las instancias de las entidades hijas han de pertenecer a la entidad padre, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora y ya lo habéis visto antes. Y tenemos por un lado el disjunto y el solapado. ¿Qué significa eso? Que en este caso, por ejemplo, un padre que tiene muchos hijos, si es disjunto, ese padre solo puede ser estar en un hijo. Mientras que si la tengo solapada, el padre puede estar en varios hijos. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver cómo se hace una disjunta. Una disjunta es que una persona, ¿no? Puede ser profesor o puede ser alumno, pero no puede ser los dos a la vez. Pues vamos a ver que las tres se convierten en tabla. ¿Vale? Esta ID persona lo tenemos porque es el mismo que debemos tener aquí en el ID de la persona. Será foránea también, aparte de primaria, porque va a venir de la persona en profesores y en alumnas, ¿vale? Pero además, en profesores vamos a ver que necesitamos poner este campo de aquí, que es el tipo de persona, para saber si la persona es profesor o la persona es alumno. Pues fijaros, tengo el ID de persona, que es el mismo ID que tengo en la padre,
pero también es foránea porque está relacionada con el padre, y además en el padre voy a tener el tipo de persona porque la relación es disjunta, ¿sí? Da igual que sea total o parcial, pero como es disjunta, necesito tener este campo de aquí para indicarle a este señor si es una cosa o es otra, ¿vale? Una solapada se va a traducir igual, excepto, ¿vale? Que no voy a tener ese tipo de persona. Es decir, tendré el ID de persona en los hijos, los dos serán clave foránea, ¿vale? Además de ser la clave primaria, pero aquí no necesito tener el tipo de persona. ¿Por qué? Porque quiere decir que una persona puede ser tanto trabajador como alumno, con lo cual aquí no puedo guardarme las dos cosas, con lo cual lo que tengo que hacer es, si yo quiero saber todas las cosas de una persona, tendré que coger las cosas de persona más las, las cosas que hay en trabajadores y mirar a ver si también está en alumnos, ¿vale? En cambio, si yo tenía el disjunto, ¿vale? ¿Sería profesor o sería alumno? Entonces lo que yo tendré que hacer es, si soy profesor, solo voy a buscar a profesor, si soy alumno, solo voy a ir a buscar los datos a alumno, ¿vale? Esa es la diferencia. Y con esto hemos visto cómo se traduce tanto todos los modelos extendido, las ternarias, eh, las débiles y también las reflexivas.